Bueno, ¿Cómo es que se llama esto? no hemos decidido el nombre. Creo que hablemos mierda o Tú hablando habías, mierda. creo que habías propuesto eso y es porque aquí vamos a hablar mierda. Pero hoy hablábamos, antes de empezar a grabar, como de lo importante del conocimiento, que es un poquito el tema que les traemos para hoy, y eso es demasiado diverso, ¿no? Yo, la vez pasada que estábamos conversando, había dicho que iba a traer como una frase que creo que a veces ayuda a enmarcar o al menos a detonar algún punto hacia el cual nos podemos dirigir. Encontré muchas frases que me llamaron la atención, pero voy a empezar con una que yo sé que nos va a poner a pensar muy bien, y es, lo dijo Sócrates, la filosofía siempre 1000 años por delante. El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Es que esa es muy... Voy a contar un poquito de cómo he vivido yo el proceso académico, ¿cierto? Porque en el momento en que descubrí la ciencia, para mí fue como quitarme una venda de los ojos y saber en serio, basado en qué se tomaban decisiones, o por lo menos creía que las decisiones se empezaban a basar en ciencia. Y ahí llegó un momento donde yo me creí levitando. ¿Por qué? Porque yo decía, yo interpreto la ciencia, ¿cierto? Los demás nadie. Entonces los demás huevones. Yo campeón. O sea, el conocimiento es la ciencia. El conocimiento como, En ese momento, como la forma, la mejor forma, no la forma, sino la mejor forma, de hecho, la única forma de llegar a la verdad, ¿cierto? Entonces fue como, me voy a volver el más crack en ciencia porque eso es la leche. Y en ese transcurso de ese momento, cuando uno no sabe nada y empieza a entender de ciencia y empieza a entender de estadística y demás, es como, ¡oh! Genial. Pero ya llega un punto que uno supera como ese éxtasis y se da cuenta que uno es un huevón que no sabe nada porque hay un montón de conocimientos, hay un montón de saberes y cada vez que he alcanzado como el pico de soy muy bueno en esto, volteo a ver y es como, no, marica, no sé nada. Entonces por ahí yo he cogido mucho esa frase de, como yo la recuerdo, como en ese momento se me viene, es como, solo sé que nada sé, ¿cierto? Y es, o sea, eso es lo más real que yo he experimentado porque literalmente me obsesiono con ciertos saberes, con ciertos conocimientos y como que voy a tope y cuando medio levanto la cabeza es como, no, marica, no sé nada. Y desde esa perspectiva como del conocimiento académico, científico, validado, consensuado, como esa es la forma en la que yo logro poner esa frase, ¿cierto? En contexto, en ok, ese contexto. ok. Pero ya puesto desde el punto de vista de otras experiencias que he tenido después de pasar por eso y dejarme de creer la leche por saber de ciencia, y más como en el proceso terapéutico, es como me doy cuenta que en serio yo o sea, tengo 30 años y me desconozco por completo, no conozco muy poco de mí en esencia de lo que soy yo y de por qué yo hago las cosas. Entonces es como qué conocimiento es el conocimiento. Ajá, muy interesante. Cuando empezaste a hablar de esa primera frase, la ciencia es el único camino para llegar a la verdad, a mí enseguida me saltaron dos palabras a la cara, ¿cierto? Como desde esta un poco mirada psicoanalítica y es único y verdad, ¿cierto? Porque ambas, desde la escucha psicoanalítica, tienden a relacionarse un poco con el lugar del el ideal o los ideales, ¿cierto? Creer que hay una sola forma, ¿a dónde apunta usualmente esa sola forma? A lo que nos dicen que es el deber ser, ¿cierto? Y la verdad está anclada en ese deber ser. Entonces, como lo, sin darnos cuenta también un poco, si esa frase la tomáramos como que eso es, ¿cierto? El conocimiento es el único camino, y la ciencia es el único camino para llegar al conocimiento o a la verdad, también lo violenta que puede ser en tanto Todo lo no demás no permite es. lo múltiple, sino es una sola manera. Y eso es lo que si tú te pones a pensar, pone a sufrir tanto a las personas. Cuando las personas llegan a consulta, vienen con ideas del deber ser, de lo que sea. Yo debo ser desde lo profesional hasta las formas de ser hombre, las formas de ser mujer, o si no se inscriben en una de esas, también usualmente aparecen unos deberes ser. Y las personas vienen sintiéndose que no llegan, que son insuficientes, que les falta.
claro, es que el ideal son ideas, no son realidades, ¿no? Pero entonces un poco como ahí se empieza a jugar, el lugar de, también mientras te escucho aparecía la palabra saber y conocimiento, a veces saber, a veces conocimiento, y esa es otra pregunta que a mí me surge, y es, ¿será lo mismo? Porque yo también estaba buscando como en esto de, a ver, con qué frases detonar, mmm, y había encontrado una Ella no sobre encuentra. que ya no encuentra. Ah, sí, 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 sí. En relación como del saber y conocimiento, aunque no habla del saber, sino que habla de la sabiduría. Disque Sorcha Carey, no tengo ni idea quién es, pero aparentemente dijo, no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida. Bueno, ahí ya tenemos, yo tendría un montón de críticas. Y el segundo, la sabiduría nos ayuda a vivir. Entonces también en esta conversación será lo mismo conocimiento que saber. Como Como yo lo he diferenciado es el conocimiento siempre para mí ha estado enmarcado en ese marco consensuado de lo que supone la ciencia como conocimiento, ¿cierto? Porque digamos también en unas lecturas que he podido hacer últimamente, hablaban un poco de lo que implica crear la ciencia, porque la ciencia es verdad en tanto hay algo reproducible, hay algo generalizable, en unos límites de confianza del 95%, es decir, la verdad a la que la ciencia aspira a llegar es una verdad que se aproxime a que eso sucede así en el 95, el 99% de los casos en función como de, de la ciencia, ¿cierto? Si es biología, si es física y demás. Y el saber es un poquito para mí la experiencia, por ejemplo, se habla más de saberes en el abordaje cualitativo científico, donde se extrae saberes, digamos, de las experiencias, de los testimonios, de las vivencias, y luego eso se somete también igual a la repetición, ¿cierto? Entonces, si voy a hacer unas entrevistas para recolectar las experiencias de mujeres, por ejemplo, que han sido abusadas sexualmente o han sido acosadas en el medio de transporte público para saber qué es lo que pasa ahí, luego lo que se deriva de ese conocimiento cualitativo también es lo que más se repite, es decir, lo más común en. Entonces la ciencia, desde lo que tú dices como de qué tan agresivo puede ser, es a esos pocos que no se repiten, sino que son eventos, la ciencia no les presta atención. Un ok, poco son irrelevantes. Se empiezan a volver relevantes cuando empieza a ser mucho lo que no se repite. ¿Sí me hago entender? qué fuerte. Pues fuerte porque pensando eso en términos políticos, en términos económicos, cómo se toman las decisiones, Lo importante es que, ¿cierto? que eso le funcione al promedio. Los que no estén en ese promedio, llevados del barraco, pues, y uno ve qué es lo que pasa. Todo el sistema está hecho para gente de ingresos medianos, O sea, moderados, clase media. efectivamente es, eh, qué fuerte porque es como efectivamente quieren que, hay una imagen que yo vi una vez que son como 4 niños y un profesor. Y arriba de la cabeza de cada niño había una figura geométrica distintas. La Tal nube, el cual. círculo, ta, ta, ta. Y como el pasar por el filtro de la educación era que todos se volvieran cuadrados, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, qué fuerte esto es esto que dices, cómo se está planteando el conocimiento en relación con la ciencia, en relación con lo único y cómo eso permea toda la sociedad, porque si nos quieren de una sola forma, Sí, claro. ¿cierto? Y cómo lo que no está en esa única forma eh, No importa. no importa, o sea, que te excluyen No, y te colocan, pues, o sea, hay margen en el sistema educativo, ya creo que tienes ahí para el insuficiente, ¿cierto? Para tú ser insuficiente. Es de decir, vuelta. tú como ser humano, indiferente de tus esfuerzos y de su entorno material, eres insuficiente para superar estas, estas cosas que a ti no te sirven porque eso le sirve al 95%. Y digamos que un poquito el capital también viven de esa marginalidad. La cuestión para mí, lo grave es que todo el sistema nos vende unas ideas pues, y nos coloca unos mitos, ¿cierto? Ahí de
con el esfuerzo, tú eres capaz. Si lo Y quieres, lo entonces, puedes a veces. entonces graban a niños leyendo mientras sus papás están vendiendo en el semáforo y el niño está sentado y dicen, si ven, es que si se quiere se puede. Entonces, claro, hay excepciones, ¿cierto? También Ujú, dentro de la realidad, que a pesar de ujú. el sistema tan violento en el que vivimos, porque justamente eso los hace a un lado y no importa, porque lo que importa es el promedio. Entonces, por eso el Producto Interno Bruto es una mierda per cápita, porque es la producción interna del país dividida entre la cantidad de habitantes. Un poco, no soy economista ni nada de eso, pero entiendo que más o menos funciona así. Entonces, si el país generó más y se divide, pues el promedio es que el país va bien, pero la realidad es que eso está acumulado en 100 huevones y el resto está llevado del Llevado al berraco, carajo. ¿cierto? Y por eso la mejor forma de mover también esas líneas de pobreza es con datos científicos, entre comillas, y es moviendo las líneas de pobreza, moviendo los límites. Ujú, ujú. Y entonces así se reduce la... Entonces, ahí para no distraerme, que creo que me estaba yendo, es el tema de los datos, el tema de el saber y el tema de la educación son los que quiero tocar por si se me van ahorita, y es los datos. Los datos, como decía, o son cualitativos o son cuantitativos. Lo que importa es la generalización, la reproducibilidad y encontrar las mejores maneras para reproducir un efecto, ¿cierto? Y en este caso en la escuela, pues es el ejercicio más vasto que ha tenido la humanidad por intentar homogenizar. Por eso incluso diferentes pedagogos lo que han hecho es de 3 a 6 años esto, porque esto es lo que tienen la capacidad los seres humanos de hacer. Pero ya la neurociencia hoy nos dice, no, venga, la educación debe ser individualizada casi que por completo. O sea, la ciencia más profunda del estudio de las capacidades neurológicas que nos constituyen ya dice, hay que hacerlo individualizado, porque hay estudios que nos dicen que una persona que habla inglés en un año no se diferencia en nada de la que se demora 5. Solamente hay una diferencia de tiempos, pero el sistema, todo el sistema está montado en una dinámica de un año. Claro. Y luego es un semestre. Y si no, no lo pasas. Si no lo pasas, eres un... Y ya empieza un discurso, un ideal de que yo creo construye una personalidad de ser una persona deficiente o insuficiente respecto de sus ideales. Y así es como yo creo que terminamos teniendo lo que tenemos. Es decir, nos venden la idea de que la universidad es para todos Ujú. y que ese estudio es el motor de lo económico, pero la universidad es para una minoría, ¿cierto? En América Latina como el 13-15% pueden acceder a la universidad, el resto no. Y que eso tampoco garantiza absolutamente nada. Ahora es, de los que estudian y se gradúan, el 1, el 5% termina trabajando en lo que estudió. Ujú. Y a 20 años es menos, ¿cierto? Entonces realmente uno se monta en la película, o sea, lo hijo de puta es que lo están intentando homogenizar porque le prometen algo y listo, uno dice acepto, me homogenizo. Me hizo Igual por no las me cumplen garantías. ninguna promesa, exacto. Es como tener un contrato, es como que uno cuando empieza el colegio a los Qué 5 o 6 años tienes un fuerte. contrato a 20, Está a interesante. 25 años o a término indefinido si sigues esto. Y entonces el conocimiento está sustentado para lo productivo, pero lo productivo tampoco se da. Es interesante esto que acabas de decir, o sea, pues todo, pero esto me hace pensar, esto último me hace pensar en eso, cómo de pronto accedemos a homogeneizarnos con la ilusión de que eso garantiza, y también ese muchas veces es el punto de quiebre y de ingreso de las personas a un proceso terapéutico, porque se han adherido a todo lo que se supone deben ser y hacer, y ni se sienten bien, ni teniendo la vida que todo el mundo a veces quiere, están a gusto, ¿cierto? Porque finalmente, bueno, por lo menos para el psicoanálisis, una cosa es eso del deber ser, y el deseo va por otro lado, el deseo va por lo que irrumpe, por lo que a veces incluso ni siquiera tenemos muy ubicado, pero que no está muy al lado del deber ser. Entonces, qué interesante cómo, y también digamos que este asunto de lo que hace sufrir la idea de garantía, de que en algún lado algo nos puede garantizar. Claro, por supuesto, sin eso quizás sería difícil vivir porque sería estar a la intemperie todo el tiempo. Pero como las ideas e ilusiones, y que son, terminan siendo solo promesas, o sea, promesas no cumplidas de garantías, partiendo desde la idea de conocimiento, porque nos estamos yendo como alejando un poco del tema. Hasta ahora entonces, en lo que hemos conversado, el conocimiento se está usando como, como un marco ideológico,
pareciera. Es que para mí el problema está en el problema de la ciencia, o sea, el problema es la ciencia, digamos, en el modo de producción capitalista, está cumpliendo lo que ha cumplido gran parte desde que existe la iglesia en la sociedad. Ok. Es decir, de delimitar el marco de acción, ¿cierto? O sea, la Entre lo ciencia que es como una nueva religión. sí, es que, o sea, como el capitalismo no puede convivir con la religión, porque la religión impone, ¿cierto? Digamos que eso también lo he estado entendiendo y es, por ejemplo, en Rusia, ¿por qué se fueron a lo que hoy tienen como religión que se me va en este momento, que es la ortodoxia? Porque en el cristianismo no se podía beber. Y entonces el rey y el príncipe que delimitaron lo que era Rusia, prefirieron el cristianismo ortodoxo porque ahí dentro del marco de acción beber no estaba catalogado como algo nocivo, como algo malo, como algo prohibido. Entonces, cada uno, o sea, ahora lo he estado entendiendo, cada uno de los países utilizó cierta religión, por eso hay tanta variedad también, porque era lo que le permitía enmarcar las conductas que en ese momento el rey que estaba haciendo la transición y delimitando esos espacios le convenía más a su conocimiento, a sus ideas, a sus creencias, a sus saberes. Entonces el conocimiento científico está hecho por individuos, al igual que estos reyes y demás que delimitaron esos espacios, también delimitan la interpretación de los datos al contexto al que ellos lo quieren aplicar, ¿cierto? Okay. Entonces, la sociedad capitalista se basa en el conocimiento para decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo que se debería hacer. Pero ese conocimiento, por lo general está financiado, interpretado, delimitado dentro de la misma lógica de lo que el poder que financia ese conocimiento quiere que pase, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos, lo que pasa con el tabaco, y es, cuando salieron los primeros estudios sobre lo perjudicial que era el tabaco, que hizo la industria tabacalera, sacar y financiar otros estudios para generar confusión. Y entonces el conocimiento, como se basa en datos, si hay datos dispersos, yo puedo manipular la tendencia global para que hoy simplemente se permita no fumar en espacios cerrados, pero pues que se mate el que quiera, digamos un poco. Cuando si somos estrictos desde el uso de ese conocimiento, sería prohibir el desarrollo de esos productos porque son una de las cosas que más muertos genera en el mundo y que más carga económica le genera a los sistemas de salud. Entonces el problema es la ciencia, porque la ciencia tiene, a pesar de que son unos mecanismos de transparencia para llegar a la verdad, es muy permeable por las élites del poder. Por eso a la industria, al capitalismo, le interesa la ciencia como modelo de homogenización, de generalización. Legaliza un poco, eso, legaliza. Porque lo que hace es decirle a la gente lo que está bien y está mal, con base en datos, y los datos son completamente irrefutables. En teoría, sí, claro. Así te Entonces, la eso es lo que le venden a uno. Entonces, por eso digo, con esta última lectura que hice de la ciencia, que es entender que realmente esa ciencia, esos datos son sujetos de interpretación y que los números per se no dicen nada, sino es la interpretación, y esa interpretación en la mayoría de los casos científicos está estandarizado de forma arbitraria, es decir, simplemente fue consenso de los expertos, ¿cierto? La mayoría de cosas en ese sentido. Entonces hoy estamos guiados por los consensos de las élites. Y si tú ves los aparatos que hay para medir frecuencia cardíaca y demás, los números no mienten. Usted no está durmiendo lo que es. Usted está estresado. No, pero estoy relajado, pero es que los números de la frecuencia cardíaca no mienten. O sea, usted está estresado. Y en función de eso empezar a controlar. Y uno se va a ver a los datos. Los datos son conocimiento científico que hay en redes sociales. Con eso se está modelando la conducta de toda la población. Entonces, para mí hoy la cagada del conocimiento es que a lo que está sujeto. A lo que está sujeto, a la dinámica que está sujeta, y que no somos conscientes de las grandes limitaciones que tiene, sin desconocer la grandísima utilidad que tiene para la sociedad, sino que nos hace avanzar, pero como no somos conscientes de las, creemos que es la verdad, que era un poquito en lo que yo me mantuve. Entonces, para mí como la gran conclusión del conocimiento es, el problema del conocimiento es que no entendemos los mecanismos, la mayoría, para llegar a ese conocimiento y las limitaciones que tiene el llegar ahí. Porque no es lo mismo que te digan, comerse 3 huevos es malo, si te comes 3 huevos te mueres, a que tú puedas ir en a una población de Canadá, eso, pero es que Canadá, marica, pues allá tienen 6 meses luz, si me hago entender, es muy diferente, y entonces es como, ok, lo aplico acá, pero con ciertas reservas.
pero lo que se comparten son las cosas absolutas. Y para mí el Ok. conocimiento está, o sea, tiene unos efectos negativos en tanto sea absoluto y no esté contextualizado y delimitado en su alcance real. Ahí es, entonces es cuando se podría empezar a cruzar con el saber. Mientras te escuchaba pensaba en que el saber vendría, porque cuando hablamos de saber, usualmente, como incluso en los campos de conocimiento, en los campos académicos, cuando se habla de saber, se suele hablar como de este conocimiento producido por las comunidades, con lo tradicional, con lo ancestral, con lo más orgánico, si se quiere. Entonces, digamos que el saber vendría un poco a hacerle algo de ese filtro para que ese conocimiento que se pretende globalizado, homogeneizado, venga a ser un conocimiento más situado. Me encanta, es literalmente es eso, es como, pero el problema es que la gran mayoría no tenemos las herramientas para juzgar ese conocimiento. Claro. Y ahí estaba ahondando un poquito en cómo nosotros nos formamos la opinión y es, yo puedo pensar que los gays, eh, que ser gay es una enfermedad, Ujú. pero después de ser estimulado por un reel, literalmente por un reel, donde alguien de mi misma edad, con más o menos mi misma apariencia, refuta la hipótesis que yo tengo respecto de los gays y me informa sobre que los gays no están enfermos y demás, si utiliza ciertos ejercicios dialécticos, yo voy a cambiar. E igual al contrario, ¿cierto? Es decir, Claro. si yo pienso que simplemente es una preferencia sexual, pero me aparece un reel de ciertos extremos, ciertos radicales religiosos que dicen que eso es una enfermedad y que el Señor en algún momento los va a curar, pues yo puedo cambiar mi percepción. Y a mayor edad tiene uno o a menor edad tiene uno, más sensibles a eso. Entonces yo decía, puta, si por 30 o 60 segundos mi opinión se puede transformar en función de que se cumplan ciertos mecanismos que hoy ya tenemos el conocimiento de cuáles son para persuadir más fácil a la gente, pues entonces también es como que hay que tener una capacidad intrínseca muy hijo de puta para estar haciendo eso todo el día. ¿Sí me hago entender? Claro, pero quizás, bueno, no habrá que hacerlo todo el día, pero me haces pensar en algo que quienes me conocen se los comparto con cierta frecuencia, y es que yo no, cuando creo algo, cuando empiezo a empelicularme con algo, usualmente tiendo a ir a buscar posiciones diametralmente opuestas, Mm. escuchar lo distinto, escuchar lo que me pregunta, lo que me señala, lo que me confronta, ¿cierto? Porque creo que si por A o por B, por los mejores motivos que podamos tener, puede que tengamos el empuje, quizás por cómo nos educan, porque todo el sistema está estructurado para que vayamos hacia un solo lugar. Hagamos caso. Tenemos la tendencia de dogmatizarnos, lo diría yo, como con cierta facilidad, como de tomar esto es la verdad, ya agarré la verdad, como bromeamos tú y yo, mis certezas, aquí tengo mis certezas me dan una cierta sensación de estabilidad. Y creo que por ahí se problematiza todo. Entonces lo que yo tiendo a hacer, por ejemplo, es ir a escuchar otra cosa muy distinta a la que estoy pensando. Incluso yo misma cuestionarme, hacerme preguntas fuertes y rudas frente a lo que yo estoy pensando y si eso sí es así o no. Bueno, pausa publicitaria. eh, quizás no siempre, no todos los días, porque puede ser un ejercicio un poco desgastante, pero sí creo que en mi caso lo que siento es que cuestiono todo, incluso lo que creo que sé, como una manera de mantenerme primero humilde, porque también tenemos la idea de querer que sabemos si eso nos da un cierto lugar o algo, pero también para estar abierta a que hay otras cosas, hay otras formas, hay modos que seguramente no conozco, no sé y no soy capaz de pensar, pero que otros sí. Y qué bonito que podamos hacer ese intercambio y encontrarnos no en lo que somos iguales, sino incluso en lo que somos muy, muy distintos para podernos nutrir en todas las vías posibles. De hecho, ya que dijiste eso, una forma de cuando uno toma decisiones, reducir los sesgos, es decir, reducir la probabilidad de que algo que esté pasando en este momento cambie por completo mi percepción y decidir mejor, es hacer lo que tú haces. Es decir, si yo soy muy positivista con una serie de decisiones, es
y vayas a lo contrario, es decir, planteese el peor escenario posible y vea si está dispuesto a asumir ese riesgo también. Porque, por ejemplo, es como, no, yo quiero ese celular, no, y yo sé que voy a hacer esto y eso a tantas cuotas. Bueno, y si eso que está pensando idealmente que pase no pasara, ¿qué hiciera? ¿Lo compraría o no lo compraría? Ok. Que eso te ayuda a tomar mejores decisiones y en el conocimiento, como lo he visto, es como cuando me interesa algo, profundizo para dogmatizarme, ¿cierto? Porque yo me peliculo y es a defender eso a capa y espada, pero nunca me cierro. Entonces, cuando ya creo saber de eso y entenderlo, me voy a otra perspectiva y desde ahí ya lo juzgo y digo, ah, sí, boom. Y no dejo de utilizarlo, sino como ya entiendo tus limitaciones, ¿cierto? Pero el problema para mí es que la mayoría no tenemos esas herramientas. Entonces eso que tú nos compartías ahora me parece muy valioso, hacerlo cada tanto para ir entrenando, creo yo, la capacidad y entender que todo el sistema nos está vendiendo unos ideales y es quizá nosotros preguntarnos, ¿y si yo no quiero ese ideal? Yo creo que esa es una gran pregunta guía. Es decir, tú puedes estar escuchando, creo que es que el deseo también se sugestiona un poco, digamos, ¿cierto? Como en todo lo del marketing finalmente está orientado a eso también, pero Necesitas carro, casa y beca. exacto, pero también es un poco la pregunta que tú dices es, bueno, sí, me dicen que todo esto es posible o que yo debería querer todo esto, pero finalmente que el filtro pudiésemos ojalá hacer cada uno y es, carajo, y yo qué quiero, yo conmigo, o sea, cómo mi vida me visiono. ¿Será que eso que me dicen que es, sí es lo que yo quiero, cierto? Como que un poco la pregunta es, puede ser también, bueno, sí, me dicen todo esto, ¿y yo allí qué? ¿Qué lugar quiero tomar? ¿Qué posición deseo tomar? ¿Qué me hace más sentido a mí también? Y puede que algo de eso sí, pero no todo, ¿cierto? Porque tampoco vamos a demonizar los ideales. Hay gente que los abraza y vive tranquilamente con eso y eso tampoco está mal. Se trata finalmente de en qué punto esos ideales, eso que nos quiere únicos, homogeneizados, nos puede hacer sufrir, ¿cierto? Y si me está haciendo sufrir, quizás debo renunciar a algo de eso. Totalmente. Y es, recuerden, digamos que para mí como lo estás proponiendo ese ideal para mí es como la generalización de ese conocimiento que es el promedio, que es lo que le sirve a la mayoría. Y es como, quizás sea lo mejor porque jodido que un niño crezca sin ir al colegio o que un joven se Claro. desarrolle sin ir a la universidad, pero si en algún momento de ese camino hay un sufrimiento, que es lo que nos propones, no es mandar toda la mierda, sino preguntarse, ¿y si yo hago otra cosa? O si además de esto hago otra cosa, porque también es plantear el no es o la universidad o me hago, no sé, emprendedor, ¿cierto? Sino de mientras Puede transcurro la haber un y. universidad, me desarrollo como emprendedor porque estoy en casa de mis papás, que es como el escenario de la mayoría también. Y al final la universidad de pronto hasta me vuelvo un emprendedor, un empresario de lo que yo quiero. Eso está Y bien entonces ya interesante. salirse, ya no me voy a conseguir el trabajo, sino que ya yo monté lo mío, ¿cierto? O simplemente decir, como lo hice yo en su momento, es como la universidad no es para mí, yo voy a crear mi otro camino. Hay otras personas que, como te dices, terminaron la universidad, amigos están haciendo el doctorado, están de profesores universitarios, que era como el camino que yo pensaba que era para mí, y son felices. Entonces Okay. también es como ver Mira que que seguir el camino no siempre está mal. eso que tú dices, para resumirlo un poco, mmm, claro, el lugar del ideal nos pone en el lugar, es esto y ya. Entonces nos pone a elegir es esto o esto, porque solo hay una manera. Pero entonces introducir un y, no una o, es esto y también podría ser esto. O parte de lo uno y parte de lo otro, ¿cierto? Como otro modo de andar, que O no puede tenga ser que ser conocimiento y saber, no exacto, conocimiento o saber. exacto, y que incluso como lo mirábamos, como el saber puede ser el filtro, el saber pensado en el saber desde el sentir, desde lo físico, desde La la experiencia experiencia individual. propia, exacto, puede hacerle la contrapartida a esa tendencia a homogeneizarnos que hay por lo menos en el momento. Que el asunto ni siquiera entonces es como satanizar el conocimiento, sino lo que hemos hablado un poco acá es reconocer que en este momento, en las condiciones globales en las que estamos, el conocimiento está permeado
por lugares de poder muy importantes que nos quieren manejar de unos ciertos modos y que en ese sentido será la vivencia y experiencia personales quienes en algún punto podrán contrarrestar frente a toda una operación ideológica mundial, ¿cierto? Y en ese sentido me hace pensar en otra frase que había traído para hoy, no sé si con esto podamos o no cerrar, que la dijo Carl Sagan. Pensar en la ciencia es una manera de pensar mucho más que un cuerpo de conocimiento. ¿Otra vez, porfa? La ciencia es una manera de pensar mucho más que un cuerpo de conocimiento. Y deseamos que con esto se queden pensando, porque aquí la intención no es concluir cosas, porque nosotros no tenemos ese conocimiento, Ay, compartimos unos ojalá. saberes. Y quien les habló es Eliana Y Johnny, en hablemos mierda. Nos Nos vemos vemos. la próxima.